Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Anteriormente hemos estado tocando los temas de nacer de nuevo y de la alimentación espiritual. El día de hoy quiero que hablemos acerca de lo que somos nosotros para nuestro Dios. Normalmente estamos acostumbrados a llamarle como el Dios único. Otras personas se refieren a Él como Jehová, como Yahvé, como Adonai. Incluso hay veces que diferentes personas llegan al punto de defender la forma en que ellos le hablan a Dios y crean nuevas sectas, nuevas denominaciones, con tal de nombrarlo. Pero dejando a un lado todo este tipo de ideas humanas, vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu acerca de este tema. Vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras sobre este tema tan polémico. Y antes de esto quiero que entendamos que la historia de la humanidad se divide en diferentes eras. Estamos hablando desde el tiempo de Adán y Eva, los patriarcas y la era mosaica. En todas estas etapas de la humanidad siempre nos referimos como el Dios omnipotente, como aquel que creó los cielos y la tierra, y nosotros como sus súbditos, nosotros como su creación, como pueblo, pero en estas etapas nunca se habló de una cercanía como la que vamos a ver ahora. Porque al final de la era mosaica llegó alguien que cambió completamente la historia de la humanidad, que no solamente vino a abrir la mente de quienes se habían cerrado a las interpretaciones de las sectas judías, las cuales se habían desviado completamente del objetivo principal por el cual fue escrita la ley. Estoy hablando de aquel que no solamente vino a liberar su pueblo, sino que también hizo y logró que aquellos que no eran pueblo pudieran acercarse hasta el altar de nuestro Dios Santísimo. Y me refiero a este mismo al cual le debemos todo, este mismo por el cual nosotros ahora podemos llamarnos cristianos. Hablo de aquel que logró que nosotros alcanzáramos la potestad de ser llamados hijos, de ser adoptados por ese Dios único. Pero antes de llegar a esta conclusión, quiero que me acompañen a leer unos versículos, comenzando con Gálatas en el capítulo 3, ya que en este capítulo nos está hablando de esta transición de lo que se vivía antes en la era mosaica, en la era de los patriarcas, y lo que se vive después que Cristo fue entregado por nosotros, de esa libertad y de esa adopción en nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a leer Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 24 al 27. Dice de esta manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta parte de la Biblia nos está hablando de diferentes cosas. En primer lugar, ¿qué es un ayo? El ayo es un tutor, es aquel esclavo que en la antigüedad se entregaba a cuidar al hijo del amo, que lo instruía. Pero este ayo tenía un propósito hasta que llegara la fe. Y la otra parte que debemos tomar en cuenta es acerca de que no todos son llamados hijos, sino que solamente aquellos que han sido bautizados, que han sido revestidos de Cristo. Así como lo que dice ahí en Juan, en el capítulo 1, versículo 10, que a los que le reciben, a estos les es dada la potestad de ser llamados hijos. Sin perder esta lectura, vamos a Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 35, que dice así: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, Padre. ¿Qué es Abba, Padre? Traducido a nuestro lenguaje, es una manera en la cual el hijo se refiere a su papá, una cercanía que solamente alcanza el hijo con su padre, de llamarlo papá, de llamarlo papi, de llamarlo papito. Continuemos con nuestra lectura en Gálatas, pero ahora en el capítulo 4. Desde el versículo 1, dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, o sea el ayo, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros podemos tener esa cercanía que Él tenía ahí en Marcos, en el cual podemos clamar, Abba, Padre. Podemos tener esa cercanía con nuestro Dios, en el cual le podemos decir papá, en el cual le podemos decir papi, papito. Y claro, Él no va a dejar de ser el Dios sobre todas las cosas. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el creador de todo. Los que hemos cambiado somos nosotros, porque ahora hemos dejado de ser solamente su creación. Hemos dejado de ser un pueblo más. Y hemos pasado a ser adoptados por Él. Y ahora somos hijos y tenemos ese privilegio porque la esencia de nuestro Señor ha sido entregada en cada uno de nosotros. Porque hemos sido revestidos de Él. Esa misma confianza con la que Cristo le hablaba. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya no estamos en esclavitud, ya no tenemos una lejanía, ya no tenemos por qué hablarle por su nombre, ya no tenemos por qué decirle Dios, ya no tenemos por qué nosotros poner esas barreras con Él, sino que ahora somos hijos, ahora nosotros podemos clamar Abba, Padre, ahora nosotros podemos decirle papi. Podemos decirle papá con toda confianza. Así que dejemos los pleitos, dejemos de querer defender algo que no tiene caso y comencemos a tener esa cercanía, esa comunión con nuestro Padre y con nuestro papá, que nuestro Padre que está en los cielos lo siga llenando de bendiciones.